Hola a todos, soy David Leonardo Ruiz Piñeros y seré la persona encargada de llevar a cabo esta serie de tutoriales sobre RISC-V. Los tutoriales lo dividiremos en dos partes. La primera parte nos encargaremos de conocer qué es un conjunto de instrucciones y un poco más sobre la especificación de base de RISC-V. En la segunda parte nos encargaremos de construir nuestro propio datapad con el conocimiento que hemos tenido hasta este momento. No siendo más, comencemos. Nuestro primer video se llama Introducción y nos encargaremos de responder la pregunta de qué es un conjunto de instrucciones. El objetivo de este video es conocer los niveles de abstracción de un computador para poder dar respuesta satisfactoria a qué es un conjunto de instrucciones o ISA por sus siglas en inglés. Responderemos también qué es RISC-V, por qué será el conjunto de instrucciones que utilizaremos en este video y qué características especiales tiene. Entenderemos la diferencia entre lenguajes de alto y bajo nivel para poder introducir lo que es un lenguaje de ensamble, aspecto que veremos más adelante y más en profundidad en los siguientes videos. Las habilidades que veremos en este video serán las habilidades de optimización, pensamiento computacional y modelaje. En lo recorrido del curso hemos podido conocer la microarquitectura básica de un computador. Conocemos la estructura de un datapad necesaria para poder llevar a cabo operaciones entre registros e internos a través de una unidad operativa o una ALU. Y conocimos un poco más de la unidad de control del procesador, aquella etapa que genera las instrucciones para cada componente del procesador y es capaz de coordinar las actividades. Adicionalmente, logramos organizar cada una de estas salidas en una estructura que fue presentada como palabra de control. Adicionalmente, de este procesador tenemos una etapa que se encarga del manejo externo, que regula las entradas, salidas y señales de control que se tendrán en los buses que nos permitirán la comunicación entre módulos de memoria a través del codificador de memoria, buses de direcciones y buses de datos y diferentes periféricos que funcionarán de esta misma forma. Hasta este punto tenemos un procesador operacional, pero no suficiente para que sea capaz de ejecutar la totalidad de operaciones requeridas. Es necesario definir un conjunto de instrucciones que regule la complejidad de estas tareas. ¿Pero qué es un conjunto de instrucciones? Entendamos un conjunto de instrucciones, o ISA, por sus siglas en inglés, como el lenguaje en el que habla un computador y que permite traducir todas las órdenes dictadas en el nivel de software por el usuario o por el sistema operativo al nivel de hardware. Observando esta descripción jerárquicamente, el lenguaje de instrucciones trabaja por debajo de todas las tareas como aplicaciones y sistema operativo, algoritmos, etc. Y es traducido y simplificado por un dispositivo al que llamaremos compilador. Más adelante nos ocuparemos de él. En este caso, el conjunto de instrucciones será el responsable de traducir todas las instrucciones dadas por los niveles superiores a un lenguaje que sea capaz de entender un computador o un lenguaje binario. Más abajo encontraremos en el nivel la microarquitectura con la que hemos trabajado recientemente, la misma arquitectura en la que tenemos un datapad que se comunica por su exterior a través de buses. Este exterior puede ser módulos de memoria o módulos periféricos. Más abajo, tratando de recordar un poco lo que hemos visto en cursos anteriores, tenemos la descripción de los componentes por medio de RTL o el lenguaje de transferencia de registros, donde podemos describir y explicar el funcionamiento de componentes como son registros, multiplexores, sumadores, compuertas, etcétera, etcétera, de forma más sencilla. Tenemos también la descripción de compuertas lógicas que nos permiten el manejo de números binarios. Más abajo encontramos la descripción de circuitos analógicos que nos permiten llevar este funcionamiento de forma circuital de las compuertas lógicas. Más abajo encontraremos la descripción de transistores que nos permiten realizar todas estas compuertas y finalmente terminaríamos en el campo físico, la física de semiconductores, que explica el funcionamiento de todos estos circuitos. Si bien esto ya lo hemos visto en clases anteriores o lo han visto en cursos anteriores, en estos videos nos centraremos en la parte de conjunto de instrucciones y microarquitectura. Así como comparamos a los conjuntos de instrucciones como idiomas, entre los cuales se comunican las personas, también existen varios tipos o varios conjuntos de instrucciones. x86 de Intel o ARM de ARM Holdings son algunos de los conjuntos de instrucciones más famosos y usados desde sistemas embebidos y móviles hasta la computación de escritorio o su uso en servidores y supercomputadores. Si bien no son los únicos, sí acaparan la mayoría del mercado. Por otra parte, el conjunto de instrucciones que utilizaremos en esta serie de videos se llama RISC-V. RISC-V es un conjunto de instrucciones basado en un diseño de tipo RISC,
es decir, que es un conjunto de instrucciones reducido y con tareas más cortas y concretas, cuya principal característica es ser un conjunto de instrucciones con licencia abierta. Es decir, que cualquiera puede diseñar, fabricar, vender chips y software de RISC-V sin pagar una comisión a sus creadores, característica poco usual entre los diversos ISA actualmente presente y sobre todo en los más famosos. El proyecto comenzó en 2010 en la Universidad de California, Berkeley, muy reciente a comparación de los ejemplos anteriores, cuyo origen se remontan desde los años 80, y fue pensado para poder convertirse en un estándar entre dispositivos embebidos, ya que se espera que al ser gratuito la gran mayoría de dispositivos lo implementen, favoreciendo así la compatibilidad de los dispositivos. El conjunto de instrucciones también fue pensado para una gran gama de dispositivos, por lo que se espera que en un futuro el estándar se acoja en muchos de los campos de la computación mencionados anteriormente. Si bien es muy pronto para considerarlo un competidor de los grandes conjuntos de instrucciones, es cierto que RISC-V ha tenido una gran acogida en la industria y universidades. Empresas como Nvidia, Samsung, Microchip, Andes Technology, SiFive, etc. ya producen y diseñan sus propios chips con esta arquitectura. Entrando en detalles sobre las especificaciones de la arquitectura, encontramos que RISC-V cuenta con una arquitectura base estable que puede ser ampliada con una serie de extensiones que permiten incluir más instrucciones de acuerdo con el propósito del procesador a diseñar. La arquitectura base se llama RB32i y cuenta con un número pequeño de 47 instrucciones. Una ventaja tanto para el desempeño del procesador como para su uso pedagógico. Entre las extensiones y variantes, encontramos que RISC-V está diseñado para trabajar en versiones de 32, 64 y 128 bits, junto a diversas extensiones, las cuales tenemos, por ejemplo, multiplicación y división, operaciones de punto flotante, atómicas, comprimidas y vectoriales. Nos concentraremos de momento en el conjunto base que hace énfasis en las operaciones de tipo entero, de ahí su nombre de RB32i. Ya que tenemos una perspectiva general de lo que es RISC-V y qué es un conjunto de instrucciones, podemos iniciar a adentrarnos en el funcionamiento del conjunto y actualizar los conceptos vistos en sesiones anteriores de la clase. Las operaciones que inicialmente podíamos realizar en un procesador estaban controladas por la capacidad de la ALU. Con ella podíamos operar y modificar los registros del datapad de acuerdo a operaciones lógicas o aritméticas clásicas como eran las operaciones de suma, resta, operaciones lógicas como la AND, OR, XOR, también sus correspondientes negados, desplazar el contenido de los registros izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Sin embargo, es necesario introducir nuevas operaciones y operandos para poder realizar las tareas de mayor complejidad. Por parte de las operaciones tendremos que añadir tareas que nos permitan controlar la transferencia de memoria, poder extraer información de los periféricos y memorias, así como enviar y guardar datos una vez estos se hayan trabajado de manera correcta. Y otras operaciones que nos permitan tomar decisiones de acuerdo a lo que suceda con el procesador. Instrucciones de control, realizar ciclos o poder crear condicionales que nos indiquen qué acciones debemos tomar ante los resultados de las operaciones descritas anteriormente. Por parte de los operandos, también realizaremos nuevas adiciones. Antes solíamos trabajar únicamente con la información almacenada en los registros. Esto no es malo, ya que contar con registros de rápido acceso ayuda a la agilidad de una tarea, pero la información de estos debe ser obtenida de forma externa al procesador, memorias y periféricos, o puede venir de un parámetro directamente de la instrucción, constantes o inmediatos. No utilizaremos este segundo nombre de aquí en adelante en el tutorial, que nos puede presentar la información de diferentes formas. Ante estas posibilidades es necesario actualizar nuestro procesador para que sea capaz de operar los diferentes formatos y las ubicaciones de los datos. El uso combinado de estas nuevas instrucciones suplen, generalmente, las necesidades del usuario. Sin embargo, estas las solemos codificar nosotros en un lenguaje de alto nivel, por lo que necesitaremos definir un método que permita traducir las instrucciones de código a una estructura que entienda el computador. El proceso que inicia como una línea de código escrita por el usuario o una instrucción del sistema operativo en un lenguaje de alto nivel. Esta deberá ser interpretada y descompuesta en etapas sencillas hacia un lenguaje de bajo nivel. Esta labor la lleva a cabo un compilador, que transcribirá las instrucciones al lenguaje ensamblador o lenguaje assembly. Este lenguaje representa las instrucciones básicas que es capaz de entender nuestro procesador, por lo que eventualmente se traduce la lista de instrucciones del lenguaje ensamblador, lenguaje assembly, a un lenguaje de máquina.
un idioma que sí puede entender nuestro procesador, un lenguaje binario. Es necesario destacar que los lenguajes de alto nivel suelen dar lugar a largas cadenas de instrucciones de bajo nivel y por lo tanto largas cadenas en instrucciones de máquina, en lenguaje de máquina. Estas grandes cadenas de instrucciones pueden ser almacenadas en la memoria para que las maneje el procesador, pueda acceder a ellas y pueda saltar estas instrucciones si es necesario. El manejo de estas instrucciones lo veremos más adelante en los siguientes videos, por lo que no nos enfocaremos en esta etapa. Para dejar más claro este concepto de lenguaje de ensamble que vimos anteriormente, preparamos un ejemplo en el cual traducimos una línea de código de alto nivel a su correspondiente lenguaje de ensamble. En este caso, la línea ejecuta la suma y resta de varias variables y los guarda en otra variable f. Su correspondiente lenguaje de ensamble, en este caso, estará compuesto de 3 instrucciones donde se ejecuta de forma separada cada instrucción aritmética. Antes de continuar en cómo se ejecutaría paso por paso el lenguaje de ensamble, tendremos que aclarar algunas convenciones que tiene RISC-V para el assembler. En la operación de abajo, vemos que toda instrucción deberá estar compuesta por un mnemónico, el cual describirá la operación a ejecutar, en este caso add será la operación suma, y 3 operandos que estarán con la siguiente función. El operando de la izquierda, o el primer operando, el operando A, marcará el lugar donde se va a guardar el resultado de la operación, mientras que los operandos B y C, o los dos operandos desde la derecha, serán el origen de la operación. ¿Qué valores vamos a utilizar para ejecutar la operación? Esto nos permite jugar de diferentes formas. En la siguiente operación vemos que tanto el operando A o la ubicación, el registro A, para que quede más claro, es usado como origen de la operación y como destino de la misma. Al mismo tiempo, vemos que el mnemónico puede cambiar y nos representa otro tipo de operación. En este caso tenemos la resta del mismo registro, la resta de B y B, la cual nos daría 0, y su correspondiente lugar donde se guardaría, que sería C. Una vez se tiene esto claro, podemos pasar a desarrollar el ejercicio. Las variables de la F a la J las guardaremos en los registros del datapad 19 al 23. Necesitaremos unos espacios temporales o unas variables temporales en las cuales guardaremos los resultados de las sumas, que van a ser la variable T0 y T1, que las guardaremos en los registros 5 y 6 respectivamente. Ahora sí, en esta imagen tenemos una descripción un poco más primitiva de lo que realiza nuestro datapad, pero será muy útil para describir el paso a paso de la operación. Nuestra primera instrucción nos dice que realizaremos la suma del registro 20 y 21 correspondientes a G y H y se guardarán en la variable temporal 0 que corresponde al registro 5. Seleccionamos los registros, los operamos y eventualmente guardamos este resultado en 5, registro 5. Una vez terminada esta operación, pasamos a la siguiente donde seleccionamos los registros 22 y 23 correspondientes a las variables I y J y se guarda el resultado en el registro 6 que corresponde a la variable temporal 1. La siguiente instrucción nos representa la resta de estos dos variables temporales, los registros 5 y 6, y cómo se guarda el resultado en el registro 19 correspondiente a la variable f. Este marcaría el final de nuestra operación cuando ya se han terminado de ejecutar todas las instrucciones de nuestro assembler. Hasta aquí llega nuestro primer video. En este hemos podido ver cuáles son los diferentes niveles de abstracción que tiene un computador para poder dar respuesta a qué es un conjunto de instrucciones o aquel sistema que nos permite traducir entre las instrucciones de software y pasar las instrucciones de hardware. Conocimos un poco más de RISC-V, porque es tan importante y porque es tan útil para esta serie de tutoriales. Presentamos lo que son lenguajes de alto y bajo nivel para presentar las características del lenguaje de ensamble, lenguaje que utilizaremos a lo largo de todos estos videos. Estas son las fuentes que hemos utilizado para desarrollar este video y muchas gracias por vernos.